Notimundo Estelar. Información inmediata. El retraso de la importación de diésel afecta a la distribución en varias zonas del país. Petroecuador señala que este inconveniente responde a problemas climatológicos en el puerto de carga de Panamá. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la ingeniera Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, la empresa estatal, para hablar sobre el retraso en la importación de diésel que afecta a la distribución en varias zonas del país. Además, se suma a la crisis eléctrica. Marcela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Fausto, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias nuevamente. Lamentablemente este ha sido un problema que se suma a la crisis eléctrica, tomando en cuenta que la importación de diésel es también necesaria en este momento, urgente para suplir las necesidades de las termoeléctricas. ¿Es esta una respuesta al menos creíble del hecho que hay problemas climatológicos en el puerto de carga de Panamá? Sí, Fausto, este problema ya lo hemos tenido a lo largo del presente año y durante este año los problemas que hubieron fueron por la falta de agua en el canal de Panamá. Esto hacía imposible la navegación a través del canal para pasar los buques. Entonces, sí, esto es un problema que ya se lo ha vivido anteriormente y cuyas soluciones fueron similares a las que se está presentando el día de hoy. Es decir, que de acuerdo con los stocks que se tienen en los diferentes terminales, se hace la reprogramación y se les pide a los usuarios movilizarse a los distintos terminales de productos limpios que tiene Petroecuador a lo largo del Ecuador. Entonces, este es un problema, como repito, lo que ya se lo ha vivido antes, que se lo ha salvado, pero que sí deja a Petroecuador con una operación muy estrecha porque al momento actual no se dispone con la capacidad suficiente de almacenamiento. Hay que tomar en cuenta que nuestra demanda crece año a año, pero la infraestructura de Petroecuador no está creciendo. Entonces, tenemos estos problemas que son de estrategia de mediano y de largo plazo. Y para subsanarlos hay que hacer una revisión del presupuesto. Y lamentablemente Petroecuador sigue operando con un presupuesto que fue desarrollado entre el 2022 y el 2023. Entonces, estamos hablando aquí que hay que realmente hacer una revisión del presupuesto, llamar al directorio de Petroecuador y ver cómo se solucionan estas restricciones en la operación. Porque a medida que vayamos aumentando el consumo de derivados y debido a que la refinería está en mantenimiento, este problema podría realmente ocasionar un desabastecimiento. Ahora bien, respecto precisamente del crecimiento de la demanda, debió ser un tema de planificación, incluso en el tema presupuestario, por parte de las autoridades de Petroecuador, incluso las actuales, las anteriores, y quizás si nos vamos un poco más hacia atrás, los problemas en refinería también no son de ahora, lamentablemente, y también se requiere presupuesto. Volvemos entonces a un denominador común que es la falta quizá de gerencia de Petroecuador. Más que todo es una falta de estrategia ya a nivel interinstitucional, una coordinación entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas. Hay que también aclarar que el presupuesto para la importación de derivados sale de la cuenta que se llama cuenta de derivados deficitarios, es la CFDD. Entonces, de esa cuenta se van tomando todo lo que sea necesario para la importación de los volúmenes que requiere el país. Pero las estrategias ya más grandes deben ser apuntaladas por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía. Y esta rotación de autoridades no ha permitido que se realicen los directorios como manda la normativa o como lo necesita ahora la operación. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que los problemas en Petroecuador o Petroecuador es víctima de la negligencia de autoridades? Es de la falta de atención. Hay que tomar en cuenta también que estamos en el tema de la emergencia eléctrica y los esfuerzos están mirando hacia ese lado y no están tomando en cuenta que el sector energético es un sector que se debe manejar de forma integral. Entonces, tanto los problemas del sector eléctrico como los problemas hidrocarburíferos tienen que mirarse en el contexto y de forma sistemática.
porque cuando una patita falla, la otra también puede caer. Entonces, si Petroecuador no tiene la capacidad de almacenamiento necesaria para abastecer al sector eléctrico, vamos sí a agravar la crisis. Pero como yo les repito, Petroecuador siempre está en coordinación con el sector eléctrico para el tema de la estimación de volúmenes. Y al día de hoy, en lo que respecta a la importación del volumen de diésel premium, aún no se llega a los volúmenes de importación del mismo periodo en el año anterior. Lo que sí ha pasado es que ya desde los meses de abril, mayo y junio ya vemos que hay un incremento con respecto al 2023 en la importación de diésel. Pero en el periodo total aún no superamos los volúmenes del 2023. Lo que nos lleva nuevamente a pensar que esta falta de diésel, falta de importación, por las razones que fuera, en principio por los problemas en Panamá, pero también por la falta de previsiones, nos puede complicar aún más la situación energética en el país. En general sí nos puede complicar la situación energética, porque otra vez hago el llamado a que entendamos que no tenemos capacidad de almacenamiento. Si bien nosotros, si bien en Petroecuador se tienen unos indicadores y se tiene un promedio de 11 días de capacidad de almacenamiento, esto no es tan cierto, porque la capacidad de almacenamiento, esos 11 días están haciendo referencia a un promedio. Y no es lo mismo la capacidad, no se pueden sumar peras con naranjas. Entonces la capacidad de almacenamiento de diésel es una, la capacidad de almacenamiento de extra es otra, la capacidad de almacenamiento de la super premium es otra. En el total, sí, manejamos un aproximado de entre 11 y 18 días, pero ya si vamos a producto por producto, ya esto va siendo menor. Y si vamos a terminal por terminal, entonces las cosas ya se van complicando. Pero Petroecuador y todo el personal está capacitado y siempre hace su mejor esfuerzo y mejor coordinación para evitar el desabastecimiento, porque este es un indicador importantísimo de la gestión de Petroecuador. No se puede dejar desabastecido el mercado. Por lo tanto, se hacen estas transferencias de productos o cambio de terminales para poder abastecer, que eso fue lo que pasó hoy. Entonces, a Riobamba se le va a abastecer desde otro terminal. ¿Qué faltaría en la refinería de Esmeraldas? Y a propósito de toda la falta de mantenimiento que se ha anunciado, hay varias estaciones que están sin funcionar, otras que supuestamente habían entrado en mantenimiento, otras que requieren mantenimiento, pero ¿qué falta allí como para poder llegar a, si no completar la demanda, al menos suplir un poco más ante estas eventualidades de problemas con la importación? Hay que entender que la refinería no puede proveer de la cantidad de diésel que nosotros necesitamos. Se necesita un tren de conversión nuevo para poder proveer de mayor volumen. ¿Y esa inversión no sería necesaria quizá para evitar estos problemas? Sí, se necesita un tren de conversión nuevo. Entonces, y el tren de conversión nuevo cuesta alrededor de 3.000 millones. Es una inversión de 3.000 millones que se estuvo buscando cómo financiarla con capitales extranjeros, pero que aún no se ha lanzado nuevos términos de referencia. Hay que recordar que el ministro encargado, Luque, le dio a Petroecuador un periodo de 90 días para revisar el proceso de la concesión o de la operación conjunta de la refinería que buscaba implementar este nuevo tren. Pero eso aún no se han presentado los resultados y todavía no está lista ese lanzamiento para este concurso, que es bastante importante, pero es bastante costoso. Y dadas las condiciones actuales del mercado internacional, donde hay carencia de inversiones en el sector de hidrocarburos, es bastante complejo. Y por lo que tiene que ver con Petroecuador concretamente, y yo creo que es importante también señalar un poco cuál es la situación en sí de Petroecuador hoy por hoy, porque se ha dicho constantemente en las últimas semanas, y no meses, se ha reportado la baja de producción petrolera, lo cual ha complicado sin duda y ha sido también parte de la alerta presentada por autoridades y los propios trabajadores de la estatal petrolera. ¿Petroecuador está en crisis? Podemos llamarla crisis. A la final, la definición de crisis ya responde a susceptibilidades. O sea, la operación es
es la que se tiene actualmente. Se tienen identificadas cuáles son las causas de la caída de producción. Son varias. Primero, el presupuesto. Se necesita inversión para levantar producción. Y esta inversión no solamente es de Petroecuador, es también de todos los socios estratégicos que operan los diferentes activos. Pero ellos tienen sus inversiones ancladas a su contrato y en la mayoría de los casos ese periodo de inversión ya terminó. Los montos ya fueron invertidos. Entonces son varias causas. Esa una, el tema de la inversión. Petroecuador necesita inversión propia para Sacha, que es el campo más rentable que se tiene actualmente. Pero también tenemos la necesidad de invertir en mejorar la capacidad de generación, la confiabilidad del sistema, porque cuando llueve hay desconexiones. Y ahora que el Sistema Nacional Interconectado está restringido en su capacidad de generación, también hay desconexiones que han causado entre 3 a 10,000 barriles de pérdidas puntuales. Producción que se la recupera en su mayor número, pero ya va debilitando todo el tema de la operación, porque en algunos casos hay pozos que no se pueden volver a arrancar. Entonces, tenemos algunas cuestiones que hay que subsanar, pero todo esto también viene de cuál es la política energética para el país, cuáles son las directrices para Petroecuador, qué es cómo nos proyectamos hacia el futuro con la empresa. Entonces, hay una falta de definiciones que hace daño a la operación de Petroecuador, y también está el tema de presupuesto y el de no resolver estas temáticas que son, digamos, que estructurales, porque es necesaria la inversión en infraestructura para seguir aumentando la producción. Si yo no puedo aumentar más barriles si no tengo cómo transportarlos, si no tengo dónde almacenarlos y si no tengo especialmente la generación para mover ese fluido. Falta de definiciones, falta de política energética, falta de política estatal en temas energéticos. Lamentablemente la factura está allí, la estamos pagando todos, tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero, y ahora también con la falta de diésel que ahonda o se suma a esta crisis eléctrica. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias nuevamente. La ingeniera Marcela Reynoso es gerente de Petroecuador, la empresa pública, hablando sobre el retraso en la importación de diésel que afecta a la distribución en varias zonas del país. Esto se suma, como hemos dicho, a la crisis de falta de energía en todo el país. Recordemos que el diésel es importante para la generación de las centrales térmicas. No obstante, hay problemas con el abastecimiento, con la importación. A esto se suman otros problemas que, según Marcela Reynoso, ha señalado como falta de definiciones y políticas para el sector energético. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información